El 99% de la gente usa los préstamos para endeudarse, pero los ricos los usan para hacerse el doble de ricos de forma legal. Ese contraste parece sacado de una película, pero la realidad está mucho más cerca de lo que imaginas. Cada vez que vas al banco y te entregan una hoja de condiciones, hay una decisión silenciosa que puede cambiar el rumbo de tu vida financiera. ¿Estás tomando una deuda que te empuja hacia abajo o una que te impulsa hacia arriba? Primero hablemos de lo que llamamos deuda mala. Son esos créditos de consumo que aparecen cuando compras el último modelo de smartphone a plazos, cuando la tarjeta de crédito te ofrece un saldo disponible que parece una oportunidad, pero que en realidad se transforma en un círculo de intereses que se acumulan mes a mes. La característica principal de la deuda mala es que el dinero que recibes no genera ingresos, solo genera gastos. Imagina a María, que decide financiar un televisor de pantalla plana con un préstamo del banco a una tasa de 30% anual. Cada pago mensual no solo cubre el capital, sino que también incluye un interés que supera con creces el valor del propio televisor. Al final del plazo, María ha pagado casi el doble de lo que valía el aparato, y, lo peor, no ha mejorado su situación económica. Ahora veamos la deuda buena. Aquí el dinero prestado se destina a la adquisición de activos que generan flujo de caja positivo. Puede ser la compra de un inmueble para alquilar, la inversión en una franquicia, o incluso financiar estudios universitarios que aumenten tu capacidad de generar ingresos. Tomemos a Juan, que decide comprar un apartamento en una zona de alta demanda. Obtiene un préstamo del banco a una tasa del 5% anual y el alquiler que percibe le brinda un rendimiento del 8% sobre el valor del inmueble. Cada mes, el ingreso del alquiler cubre el pago del préstamo y, además, le genera una ganancia neta que se suma a su patrimonio. En este caso, la deuda se convierte en una herramienta que multiplica el capital propio. La diferencia esencial entre ambas está en el uso que le das al dinero. Si lo utilizas para consumir, la deuda se vuelve una carga. Si lo utilizas para producir, la deuda se transforma en una palanca que amplifica tus resultados. Esa es la primera lección que los bancos no quieren que descubras. El crédito no es intrínsecamente malo. Es la estrategia detrás de él la que determina su impacto. Pasemos al concepto de apalancamiento financiero, el motor que impulsa a los más ricos. Imagina una palanca. Con una pequeña fuerza puedes mover un peso mucho mayor. En finanzas, esa fuerza es el capital propio y el peso es el activo que adquieres con dinero ajeno. La fórmula básica del retorno sobre el patrimonio, o ROE, se calcula restando el costo del préstamo al rendimiento del activo y dividiendo el resultado entre el capital propio. Por ejemplo, supongamos que tienes $10,000 de ahorro y decides pedir un préstamo de $40,000 a una tasa del 5% anual. Con ese total de $50,000, compras un negocio que genera un rendimiento del 12% anual. El beneficio neto después de pagar los intereses sería aproximadamente $36,000, lo que representa un retorno sobre tu capital propio de casi 28%. Ese número es mucho mayor que el que obtendrías si invirtieras solo tus $10,000 sin apalancamiento. Este efecto multiplicador solo funciona si el rendimiento del activo supera claramente el costo del préstamo y si gestionas bien el riesgo. Por eso, los inversores exitosos dedican tiempo a analizar la calidad del activo, la estabilidad de los ingresos y la capacidad de cubrir los pagos incluso en escenarios adversos. No se trata de endeudarse sin control, sino de estructurar la deuda de manera que el flujo de caja sea siempre positivo. En la práctica, muchas personas se limitan a buscar el préstamo más barato. Pero los verdaderos maestros del apalancamiento buscan la combinación óptima entre tasa, plazo y condiciones que les permita maximizar el flujo neto. Algunas estrategias incluyen refinanciar cuando las tasas bajan, usar líneas de crédito rotativas para financiar proyectos a corto plazo, o incluso combinar varios préstamos para diversificar el riesgo.
Cada decisión debe estar alineada con un objetivo claro: generar más ingresos que los costos financieros. Hasta aquí hemos visto la diferencia entre deuda mala y deuda buena, y cómo el apalancamiento convierte un préstamo en una herramienta de crecimiento. Ahora me gustaría saber qué piensas tú. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has usado un préstamo para invertir y cuál ha sido tu experiencia. Me interesa mucho tu perspectiva. Para cerrar, recuerda que la clave no está en evitar los préstamos, sino en entender cómo utilizarlos para que trabajen a tu favor. Cuando adquieras un crédito, pregúntate siempre: ¿este dinero va a producir ingresos o solo va a crear gastos? Si la respuesta es la primera, estás en el camino correcto. Si la respuesta es la segunda, quizás sea momento de reconsiderar la estrategia. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y acompáñame en los próximos videos donde desglosaremos casos reales de apalancamiento exitoso y los errores más comunes que debes evitar. En la práctica, cuando decides que un préstamo va a ser la pieza clave para escalar tu negocio o tu inversión, el primer paso es construir un plan financiero que detalle cada flujo de entrada y salida durante el periodo del crédito. Esa hoja de cálculo, aunque parezca una tarea aburrida, es el mapa que te permitirá anticipar cualquier sorpresita y evitar que el endeudamiento se convierta en una carga incontrolable. Empieza por listar todos los ingresos que esperas generar con el activo que vas a adquirir: alquileres, ventas, comisiones o cualquier otro tipo de rentabilidad. Después, registra los gastos fijos y variables asociados, sin olvidar los impuestos, seguros y el mantenimiento. Solo cuando la diferencia entre ingresos y gastos sea claramente positiva, puedes considerar que la deuda es buena. Otro punto esencial es la selección del tipo de préstamo. No todos los créditos son iguales. Las hipotecas, por ejemplo, suelen ofrecer tasas más bajas y plazos más extensos, lo que reduce el pago mensual y mejora el flujo de caja. Los créditos revolving, por otro lado, pueden ser útiles para financiar proyectos a corto plazo, pero su flexibilidad a menudo viene acompañada de intereses más altos y la tentación de caer en un círculo de pagos que nunca termina. Por eso, antes de firmar cualquier contrato, compara no solo la tasa nominal, sino también el costo total del préstamo, incluyendo comisiones de apertura, seguros obligatorios y penalizaciones por pago anticipado. Un pequeño ahorro en la tasa puede traducirse en cientos de miles de pesos ahorrados a lo largo de la vida del crédito. En este punto, muchos inversores subestiman el poder de la refinanciación. Cuando las condiciones del mercado cambian y las tasas bajan, aparece la oportunidad de renegociar tu deuda bajo condiciones más favorables. Si logras reducir la tasa en medio punto, el impacto en tu flujo mensual puede ser considerable, liberando capital que puedes reinvertir en otro activo productivo. La clave está en mantener una buena calificación crediticia, lo que se logra pagando siempre a tiempo y manteniendo una proporción de deuda sobre patrimonio razonable. Un historial impecable te abre la puerta a mejores ofertas y a la confianza de los bancos para otorgarte líneas de crédito más amplias. A la hora de estructurar la deuda, algunos empresarios optan por combinar varios préstamos de diferentes entidades. Esta estrategia, conocida como stacking, permite aprovechar las fortalezas de cada institución. Una entidad puede ofrecer una tasa muy competitiva pero con un plazo corto, mientras que otra brinda un plazo más largo pero con una tasa ligeramente superior. Al combinar ambas, puedes equilibrar el pago mensual y al mismo tiempo mantener el costo total bajo control. Sin embargo, esta táctica requiere una gestión cuidadosa, pues cada crédito implica sus propias cláusulas y fechas de vencimiento. Un error común es dejar que una de las cuotas se escape, lo que puede activar penalizaciones y deteriorar tu historial crediticio. Hablemos ahora de los riesgos. El apalancamiento, aunque poderoso, no es una varita mágica. Si el activo que adquieres no genera los ingresos esperados, el flujo de caja puede volverse negativo y tendrás que cubrir la diferencia con tu propio capital. Por eso, antes de comprometerte, realiza una prueba de resistencia.
Imagina que tus ingresos se reducen en un 10% o que los gastos de mantenimiento aumentan en un 20%. ¿Aún podrías cubrir los pagos del préstamo? Si la respuesta es no, es señal de que el nivel de apalancamiento es demasiado alto para tu tolerancia al riesgo. En estos casos, la solución puede ser reducir el monto del préstamo, buscar un socio que aporte capital propio o incluso posponer la inversión hasta que encuentres un activo con mayor rentabilidad garantizada. Otro punto crítico es la diversificación. Depender de un solo activo para pagar una gran deuda puede ser peligroso. Si ese activo está ligado a una industria volátil, cualquier cambio regulatorio o de demanda puede afectar tus ingresos de forma drástica. Por eso, los inversores más exitosos suelen distribuir el apalancamiento entre varios proyectos. Una parte del crédito se destina a inmuebles de alquiler, otra a una franquicia de alimentos y una tercera a un portafolio de acciones o bonos. De esa manera, si una fuente de ingresos se debilita, las demás pueden sostener el flujo necesario para cumplir con las obligaciones financieras. Ahora, vamos a ver un caso práctico que ilustra cómo aplicar todo lo anterior. Imagina a Carla, una emprendedora que quiere abrir una cadena de cafeterías boutique. Ella cuenta con $20,000 de ahorros y decide buscar un préstamo para financiar la expansión a 3 locales adicionales. Después de analizar distintas opciones, elige una línea de crédito a 5 años con una tasa fija del 7%, que le permite pagar una cuota mensual cómoda. Con esos recursos, compra los locales, adquiere el equipamiento y cubre los costos de remodelación. Cada cafetería proyecta generar un ingreso neto mensual de $2,000 después de descontar salarios, insumos y alquileres. El pago mensual del préstamo es de $1,700, lo que deja a Carla un excedente de $3,300 para reinvertir o para crear un fondo de emergencia. Además, decide reservar una parte del excedente para refinanciar la deuda en el tercer año, cuando las tasas del mercado bajen, lo que le permitirá reducir la cuota y aumentar su margen de beneficio. En el segundo año, una de las cafeterías recibe una calificación excelente en una guía gastronómica local, lo que incrementa su afluencia de clientes y eleva sus ingresos en un 15%. Carla aprovecha ese impulso para abrir una cuarta sucursal, esta vez utilizando una línea de crédito rotativa que le brinda la flexibilidad de financiar la inversión sin comprometer su flujo de caja mensual. Gracias a la diversificación de sus fuentes de financiamiento y a la gestión cuidadosa de los costos, su negocio se mantiene rentable incluso cuando la economía nacional atraviesa una ligera recesión. ¿Qué aprendemos de la historia de Carla? Primero, que la diferencia entre deuda buena y deuda mala no está en la cantidad de dinero que pides, sino en la capacidad del activo que financias para generar ingresos superiores al costo financiero. Segundo, que la planificación detallada y la simulación de escenarios adversos son esenciales para evitar sorpresas desagradables. Tercero, que la combinación inteligente de diferentes tipos de crédito puede optimizar tanto la tasa como el plazo, siempre que mantengas un control riguroso de las fechas de vencimiento y de los pagos. Para cerrar este segmento, quiero invitarte a que revises tus propias finanzas y te hagas 3 preguntas clave antes de solicitar cualquier préstamo. ¿Cuál es el objetivo concreto del crédito? ¿He calculado el flujo de caja esperado y he probado su resistencia ante posibles caídas de ingresos? ¿Tengo un plan de contingencia en caso de que el activo no rinda como espero? Si puedes responder afirmativamente a esas preguntas, estás en una posición mucho más segura para usar la deuda como una herramienta de crecimiento y no como una carga. Ahora bien, si alguna vez has usado un préstamo para invertir, me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. ¿Qué tipo de activo financiado te ha generado los mejores resultados? ¿Te ha tocado refinanciar alguna deuda y, de ser así, cómo afectó eso a tu rentabilidad? Tu historia puede ayudar a otros miembros de la comunidad a tomar decisiones más informadas y a evitar los errores más comunes. Antes de despedirnos, recuerda que el conocimiento financiero es una inversión que nunca pierde valor.
Cada concepto que vas incorporando a tu repertorio, cada cálculo que realizas con cuidado, te acerca un paso más a la libertad económica. Si este contenido te ha resultado útil y te ha abierto la mente a nuevas posibilidades, no dudes en darle al me gusta y compartirlo con amigos o colegas que también estén buscando mejorar su relación con el dinero. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos, donde analizaremos en detalle casos reales de apalancamiento en diferentes sectores, desde bienes raíces hasta negocios digitales, y desglosaremos los errores más frecuentes que pueden convertir una deuda buena en una trampa de la que es difícil salir. En los próximos episodios también exploraremos estrategias avanzadas, como la estructuración de sociedades de inversión que permiten compartir riesgos y beneficios entre varios socios, y la utilización de instrumentos financieros como los bonos corporativos o los fondos de inversión apalancados. Todo ello con ejemplos claros y paso a paso, para que puedas aplicar directamente lo aprendido a tu propia realidad. Así que mantente atento, sigue aprendiendo y, sobre todo, aplica la disciplina que requiere manejar el apalancamiento de forma responsable. Con la mentalidad adecuada y las herramientas correctas, los préstamos pueden convertirse en el impulso que necesitas para escalar tus proyectos, multiplicar tu patrimonio y, finalmente, alcanzar la independencia financiera que tanto deseas. Nos vemos en el próximo video.